Buenas tardes a los amigos seguidores del canal. Continuamos el año 2025 con esta serie de videos de diferentes temas. En este caso continuaremos con la parte de estructuras metálicas y el tema de estructuras conformadas por tubos estructurales. Este tipo de estructuras puede ser muy grato estéticamente y lograr formas realmente muy interesantes, muy bonitas, y también por las secciones de perfiles y la característica de los mismos, lograr salvar luces importantes. Acá grafiqué un pórtico que tiene 30 metros de luz entre entre columnas enfrentadas a dos aguas. En azul serían los puntos en azul, los nudos superiores, serían donde apoyarían las correas de techo, ¿sí? Equidistantes. El tipo de armado de estas estructuras, por los temas que vimos oportunamente en las clases de tubo estructural, tienden a limitar la capacidad de nudos, la cantidad de nudos, a tratar de reducirla, y en la cantidad de elementos que concurren a esos nudos. Entonces, en una estructura de este tipo, aparecen naturalmente por la distancia económica entre correas y la distancia entre nudos, el apoyo de correas entre puntos nodales. Los puntos nodales serían los puntos de concurrencia de diagonales y montantes o diagonales con el cordón, superior en este caso. Acá hay un detalle donde hemos dado volumen a las secciones, son tubos circulares, ¿sí? Y una vista. Esta sería la respuesta de la estructura para un estado de cargas simétrica, gravitatorio, por ejemplo peso propio y nieve simétrica. La respuesta es la que uno espera obtener, siempre que, yo ya lo dije en decenas de videos, siempre que vamos a correr una estructura y a diseñarla, dado que el cálculo en sí mismo de las solicitaciones lo realizan hoy por hoy los software, tenemos que nosotros como ingenieros tener una idea clara de, ante tal esquema de cargas aplicado, cuál va a ser la respuesta de la estructura en nuestra cabeza. Entonces, cuando corremos la estructura y analizamos ese estado de carga para el análisis LRFD, estados límites, va a ser una combinación de estados de carga. Supongamos acá 1,2 de D más 1,6 de S, ¿sí? Tener en nuestra cabeza cuál va a ser la respuesta de la estructura. La deformada es simétrica frente a este esquema de carga simétrico y es de la forma que estábamos esperando. Naturalmente hay una concentración de solicitaciones en las zonas nodales y también en la unión de la columna con la placa de fundación. Y esta sería una situación de viento, que llamamos según A, normal a la cara más larga, que genera presión en la cara de la izquierda de barlovento, succión en la cara de sotavento y succión en los faldones. Y la deformada asociada. Nuevamente la deformada tiene que ver con el esquema de cargas que estamos aplicando y la posible respuesta. Para esta situación, debo aclarar que por razones, como es un ejemplo no real, sino para que ustedes visualicen, se modeló la carga de las correas no como cargas concentradas aplicadas en los nudos, sino como una carga uniforme aplicada sobre el cordón superior. ¿Sí? Eso no es estrictamente correcto. Lo correcto sería aplicar las cargas que se aplican sobre la chapa de cerramiento a las correas y las correas a la estructura en los puntos de apoyo de las correas sobre la estructura.
Lo demás, el peso propio de la estructura, sería la carga uniforme, pero es irrelevante. Entonces comenzamos con el tema de hoy, flexión disimétrica. Sobre todo sería un tema a analizar si utilizáramos como correas de techo estructuras tubulares. Normalmente no se hace eso, se utilizan estructuras de chapa conformada en frío de sección C en nuestro país, con labios rigidizadores, pero eventualmente, frente a un caso particular, como tienen una muy buena relación de momentos de inercia en ambos ejes y una buena resistencia a torsión, podría ser una alternativa. Para cargas gravitatorias Q tendríamos, como dijimos, peso propio y nieve, una descomposición de fuerzas, una normal al eje principal del perfil, que acá dibujé un perfil doble T, pero se supone que estamos trabajando con estructuras tubulares, y una paralela al plano de la chapa, QX, que tiende a generar flexión en el otro eje principal. Mientras la sección está en régimen elástico, vale que la máxima tensión normal Fn sería el cociente de mu sub x sobre el módulo resistente Sx más mu sub i sobre el módulo resistente Si. Ambos módulos salen de tablas en función del perfil que hemos tomado. De la condición límite de plastificación en un punto resulta que el cociente de μx sobre Sx más mui sobre Si debe ser menor o igual que Fi, la tensión de fluencia del acero que estemos utilizando. O bien, reordenando la inecuación, mux dividido Sx por Fi más mui dividido Sx por Fi nuevamente, menor o igual que 1. Un estudio exacto no es tan simple de abordar porque la resistencia depende de la intensidad relativa de los momentos. Si la viga no está lateralmente arrastrada, puede ser determinante el pandeo lateral para la flexión alrededor del eje mayor, el que resulta influenciado por la flexión en la otra dirección. Una fórmula de interacción conservadora cuando no existe torsión es la siguiente. Mux, solicitación mayorada en esa dirección, sobre Φ sub b por Mnx, resistencia nominal por el factor de reducción, más MUI sobre Φ b por Mni menor o igual que 1. En el caso de tubos circulares, si el factor K de restricción en ambos ejes principales es el mismo, podemos tomar directamente el momento flector componente de los vectores mux más mui. MUR es la raíz cuadrada de mux cuadrado más mui cuadrado, y con él hace el dimensionado. Con respecto a la resistencia al diseño del corte biaxial, para tubos rectangulares en cada dirección, hay una resistencia al corte provista por las caras de las almas paralelas a esa dirección. Se analiza en forma independiente. El corte en la dirección X y en la dirección Y, con los conceptos que ya hemos visto. Para tubos circulares podemos aplicar nuevamente el concepto del vector resultante, BUR es igual a la raíz cuadrada de BUX más BUI. Fotos de algunas estructuras, que hay múltiples, muchísimas de ellas en estructuras de aeropuertos o grandes establecimientos como shopping u otro tipo de lugares públicos. ¿Qué pasa cuando el tubo está solicitado a una combinación de fuerza axial y flexión? Por ejemplo, en la cabreada que vimos, o en la cercha, perdón, que vimos al comienzo, de 30 metros de luz, la estructura porticada, en realidad, dijimos que las correas, por la distancia entre nudos, iban a apoyar sobre los nudos, pero en un punto intermedio entre nudos. Entonces, ahí se va a generar, en el cordón superior, solicitaciones que eventualmente pueden ser de compresión y la flexión asociada por que la correa cae entre nudos. Entonces vamos a mencionar algunos conceptos. El problema es de gran complejidad para abordarlo desde el punto de vista analítico por la gran cantidad de variables que intervienen y afectan entre sí los resultados y definen los posibles modos de falla. Y por otra parte, el problema tiene que resolverse en forma adecuada, relativamente simple,
para que su resolución pueda ser práctica y se lleve adelante. Para la solución del mismo, los reglamentos recurren a curvas de interacción obtenidas a partir de ensayos. El reglamento 302-2005 adopta para los tubos la misma curva de interacción que tomaba el reglamento 301-2005 en la sección H, para barras de sección simétrica sometidas a axil y flexión. Lo vimos oportunamente, igual lo repasamos. La curva de interacción en ordenadas, esfuerzos nominales por el factor de reducción, y en abscisas, momentos nominales por el factor de reducción. ¿Sí? Esta es la curva de interacción planteada. Entonces tenemos que para P último sobre phi Pn mayor o igual que 0,2, la expresión a verificar es P último sobre phi Pn más 8 novenos de M último x sobre phi B Mnx más MUI sobre phi B Mni menor o igual que 1. Y para PU sobre phi Pn menor que 0,2, la expresión a aplicar es P último sobre 2 dividido phi por Pn más el término entre paréntesis MUX sobre phi B Mnx más MUI sobre phi B Mni menor o igual que 1. Según el esfuerzo axil tenga cierta entidad frente a la resistencia nominal a las fuerzas axiles, se considera eso cuando es mayor que 0,2, el segundo término de la ecuación de interacción, el término de los momentos flectores, se afecta por un coeficiente menor que 1, 8 novenos. Cuando pasa lo contrario, el esfuerzo axil tiene una incidencia mínima, menor que 0,2, se afecta el primer término de esfuerzo de tensiones axiles, el cociente de PU sobre phi Pn, por el factor divisor de 2. Entonces phi T es el factor de resistencia a tracción, phi C es el factor de resistencia a compresión, que van a ser naturalmente diferentes, y phi B es el factor de resistencia a flexión. El factor de resistencia a tracción era 0,9. Vamos a ver un ejemplo de aplicación donde ocurre algo semejante a lo que planteamos en estructura porticada. Esta es una cabreada apoyada sobre columnas, por lo tanto la unión de la cabreada con las columnas la podemos pensar como una articulación, y en rojo están las correas. Nuevamente se presenta el caso de que para hacer más económica y simple la estructura, tratamos de minimizar la cantidad de nudos, y por eso ocurre que apoyan correas entre nudos. Son las flechitas en rojo. Por lo tanto, el cordón superior va a estar solicitado para este estado de cargas 1,2 de D más 1,6 de S a flexo compresión. Esta es la deformada, consecuente con las acciones que le estamos aplicando. Sección tentativa del cordón, tubo 100 por 140 por 476, acero T22, según vimos en la clasificación de aceros para estructuras tubulares, con una tensión FI de fluencia 225 megapascales y FU de fractura, de rotura, de 363 megapascales. Las solicitaciones últimas de diseño son NU menos 224,2 kN y MUX, hay un momento en el plano X, 1,98 kN por efecto de las cargas de las correas entre nudos, y un esfuerzo BUX de corte 3,3 kN. Suponemos que la rigidización en el plano de la chapa, normal a la cabreada, se genera a través de puntales y cruces de San Andrés dispuestas cada 4,80 metros, y por su parte entre nudos la distancia es 2,40, o sea, cada dos nudos hay un puntal. Se dispone entonces al tubo de 100 por 140 acostado según el plano de mayor longitud de pandeo, es decir, en vertical tendremos 100 y en horizontal 140. Este es el tubo que tenemos, 100 por 140 por 476. El área total del tubo según las tablas 21,358 centímetros cuadrados, el radio de curvatura en las esquinas 2T, 2 veces el espesor, y las características momento de inercia IX, I sub I, momento de plastificación ZX, radios de giro RX y RI, las sacamos de tablas. Entonces, primero evaluamos la resistencia a compresión,
En la dirección de I, la distancia que define la longitud de pandeo va a ser la distancia entre nudos, ¿sí? Que es 240. Normal a ese eje en la dirección X, en el plano de la chapa, la longitud de pandeo va a ser, según acabamos de definir, 2 veces la distancia entre nudos, porque hay la estructura de montantes y cruces de San Andrés tiene puntales cada 4,80 metros. Entonces, esbelté fuera del plano, LI es 480, por lo tanto, LI dividido RI vale 91,8. Y esbeltés en el plano es 240, por lo tanto, el cociente 240 sobre R sub X es 59,60. La esbeltez que domina es la esbeltez fuera del plano. Por eso, a pesar de que hemos colocado el tubo acostado, que le confieren mayor inercia y mayor rigidez en esa dirección, en la dirección de X, se presenta que la mayor esbeltez ocurre en ese plano. Entonces, evaluando la esbeltez lambda c en esa dirección, K por L sobre pi por R raíz de Fi sobre E, tenemos que el lambda c nos da 0,98. Cuando daba menor que 1,5 es pandeo anelástico y cuando daba mayor que 1,5 era pandeo elástico. Verificamos las esbelteces locales. H es la altura total, menos 2 veces el radio de giro se considera la altura que puede tender al pandeo local. H chica, 12,09. H sobre T, 12,09 sobre 0,47 nos da 25,41. La comparamos con lambda R, caso 2b de la tabla 221. Lambda R es del CIRSOC 302-2005. Lambda R nos da 580 sobre raíz de Fi, 38,67. Por lo tanto, no se produce el fenómeno de inestabilidad local. Puedo optar Q igual a 1. Entonces paso a evaluar la tensión crítica de pandeo. Lambda C raíz de Q menor o igual que 1,5. Determino entonces la tensión crítica como Q, que es 1, por 0,658 elevado a la Q por lambda C cuadrado, por Fi. Eso me da la tensión crítica de pandeo 150,5 megapascales. Y la resistencia de diseño es Φc por Pn. Y Pn no es ni más ni menos que la tensión crítica de pandeo que acabo de obtener por Ag. El producto de esa operación me da 257,15 kN. Con respecto a la resistencia de diseño a flexión alrededor del eje X, hago el cociente de H sobre T para ver cuál es la esbeltez de las alas, ¿sí? Y me da 25,41 menor que lambda P. Lambda P es 4,70 sobre raíz de Fi, 31,3. La esbeltez local del alma es B es igual al ancho total menos 2 veces el radio, es 10 menos 4 por 0,476, me da 8,096. B sobre T me da menor que lambda P, 17. Por lo tanto, la sección resulta compacta. Puedo calcular el momento, MPX, como el cociente de Fi por Zx. Me da 18,03 kN/m. El pandeo lateral no es aplicable por tratarse de flexión alrededor del eje débil. Entonces la resistencia de diseño para el estado límite de plastificación es M sub dx, Φ b por MNX. Φ sub b es 0,85 por 18,03, 15,32 kN por metro. Aplicamos entonces la ecuación de verificado que PU es menor que Φ por Pn y que MU es menor que Φ sub b por Mn. Verificamos ahora, aplicamos la ecuación de interacción que corresponda. Para ver cuál es la que corresponde, primero hacemos el cociente de PU sobre Φ Pn. Nos da 0,87, mayor que 0,2. O sea que el esfuerzo axial es importante con respecto al momento flector. Aplicamos la primera de las ecuaciones
y el resultado de la misma es 0,987, muy cercano a 1, pero menor que 1, por lo tanto la sección adoptada verifica. En cuanto a la verificación al corte, tenemos que considerar a las almas. B dividido T, el ancho B ya lo obtuvimos 809, dividido el espesor 0,47, 17, nos da menor que 1100 por raíz de Fi, y por lo tanto la expresión para determinar la tensión Fn de falla por corte es 0,6 por Fi, y el esfuerzo nominal de corte es Fn por AW, donde AW son la sección de las alas. Nos da 128,5 kN. El esfuerzo de diseño, o disponible, es Φb por Bn, 0,85 por Bn, 109,2 mayor que 3,3 kN. Verifico holgadamente. En algunas estructuras aparecen sobre los elementos componentes tubos estructurales esfuerzos de torsión. Sabemos que las secciones cerradas asociadas con los tubos, sean circulares, cuadrados, rectangulares, son más eficientes que las secciones abiertas. La torsión de alabeo impedido es despreciable, torsión no uniforme, y la torsión que domina el diseño es la torsión uniforme de Saint-Venant. Entonces, si tenemos que evaluar la resistencia de diseño de torsión en tubos, para tubos con paredes de pequeño espesor, podemos suponer que las tensiones tangenciales de la torsión se distribuyen uniformemente a lo largo del espesor. TU sería el momento torsor requerido mayorado, y C es una constante torsional de corte en la sección transversal. Tn se puede expresar como FCR, que sería la tensión crítica de corte por torsión, por C, constante torsional de corte en la sección transversal del tubo. La resistencia de diseño de torsión va a ser T sub D, es Φt por Tn, donde Φ sub T es el factor de reducción de resistencia a la torsión. Se adopta 0,9 para tubos circulares y tubos rectangulares sin costura y 0,8 para tubos rectangulares con costura. Tn, por supuesto, es la resistencia nominal a torsión. Vamos a definir entonces la tensión crítica y la constante torsional C para diferentes secciones, básicamente para tubos circulares y tubos rectangulares o cuadrados. Tubos circulares, el valor de la tensión crítica es el mayor planteado en la ecuación 1 y en la ecuación 2. En ambas intervienen el cociente de diámetro y espesor, D sobre T, y la longitud del tubo es L. D siempre es el diámetro exterior del tubo, A sub T, y T, es el espesor de la pared del tubo, naturalmente. L es la luz de la viga o del elemento. F crítico siempre será menor o igual que 0,6 de la tensión de fluencia. Entonces el menor de las dos ecuaciones determina la tensión crítica en tubos circulares a torsión. La constante torsional se puede definir por la expresión que vemos, donde D es el diámetro externo y D sub I es el diámetro interno. Abajo una referencia bibliográfica, ¿sí?, de donde se puede obtener la expresión. En tubos rectangulares, la tensión crítica, en función del cociente de la altura del lado sobre el espesor, cobra diferentes expresiones. Para H sobre T menor que 2,45 raíz de E sobre Fi, F crítico es 0,6 de Fi. Para valores de H sobre T mayores que ese número y menores que 3,07, F crítico es 0,6 de Fi por 2,45 raíz de E sobre Fi dividido H sobre T, el esbeltez local de la pared del tubo. Y para valores mayores, pero menores que 2,60, F crítico cobra valores mínimos, 4,52 por E sobre H sobre T al cuadrado. H sobre T es la esbeltez local, lambda local. La constante torsional del tubo en estos casos, para tubos rectangulares de pared delgada, B sobre T o H sobre T debe ser mayor o igual que 10. Para cumplirse esta condición, usando la analogía de la membrana de Timoshenko, se puede adoptar que C es 2 veces T por A0, donde A0 es el área encerrada por la línea media del espesor del tubo, concepto que lo planteamos, por ejemplo, en la clase de torsión de hormigón, ¿sí?
allá lejos y hace tiempo. Suponiendo que el radio exterior de la esquina es 2 veces t, el radio interior es t, el radio medio de la esquina es 1,5 t. Entonces podemos obtener A0, como vemos, y por lo tanto, reemplazado en el valor de C, obtener finalmente el valor de C, donde interviene B y H, que son para tubos rectangulares, B el menor ancho y H la menor dimensión y la mayor dimensión H, T es el espesor de las paredes, y obtenemos entonces la constante torsional requerida para el. En el caso de tubos sometidos a solicitaciones combinadas donde aparece torsión, corte, flexión y fuerza axial, sea de compresión o de tracción, hay diferentes investigaciones y ensayos que han propuesto distintas fórmulas de interacción. Una primera expresión para la siguiente ecuación puede ser: F son tensiones normales y F sub B tensiones tangenciales. F sobre F crítico al cuadrado más FB sobre F crítico al cuadrado menor o igual que 1. F es la suma de las tensiones normales por esfuerzos axiales más las generadas por flexión, y FB es la suma de las tensiones de corte generadas por el corte mismo más la torsión, en el caso que existan todas las solicitaciones, ¿no? En una segunda presentación se utiliza la primera potencia de la tensión normal, convirtiéndose la expresión anterior en F sobre F crítico elevado a la 1 más FB sobre F crítico al cuadrado menor o igual que 1. La segunda de las dos expresiones es algo más conservadora y es la base para la ecuación de interacción que usa el reglamento 302-2005 con el formato de estados límites, es decir, en lugar de tensiones ponemos resistencias. Acá vemos las dos ecuaciones. La segunda es la que utiliza entonces el reglamento SIRSOC 302-2005. Mn no puede superar el momento elástico Fi por S porque estamos combinando tensiones en rango elástico. La expresión que utiliza el reglamento es la siguiente, sobre la base de la que vimos anteriormente: Pu sobre FIPN más Mu sobre FIB por Mn, tensiones axiles generadas por el esfuerzo axial de compresión o tracción más tensiones generadas axiles por el momento flector, primer término elevado a la 1, más Bu sobre FIBN más Tu sobre FIT Tn elevado al cuadrado menor o igual que 1. Bu corte, Tu torsión. Es el módulo resistente elástico. Si es tracción, Φ será Φt, y si es compresión, Φ será Φc. Φb es Φ sub B asociado con la flexión, Φ sub B chica es el factor de resistencia para corte y Φ sub T es el factor de resistencia para torsión. Bueno, de esta manera completamos esta presentación para no hacerla tan extensa. Nos queda por lo menos a priori un tema que creo que es interesante, que es la definición de bridas de unión en estructuras tubulares, que es la forma más frecuente de unir dos segmentos de una cercha o un pórtico. Trataremos de preparar algo para el futuro. Gracias.